Punto 100. Cielo. El cielo es la felicidad con que Dios premia eternamente a los que mueren en su gracia. Punto 100.1. El cielo es el conjunto de todos los bienes, sin mezcla de mal alguno. La felicidad del cielo será proporcional a los méritos contraídos en esta vida, pero todos serán totalmente felices porque no les cabrá más felicidad. Como ocurre con los vasos de distintos tamaños que son llenos de agua, unos tienen más agua que otros, pero a ninguno le cabe más. En el cielo vamos a ser felices sin necesidad de lo que aquí disfrutamos. Lo mismo que un adulto no necesita los juguetes que hacen feliz al niño. La Iglesia ha definido como dogma de fe la existencia y la eternidad del cielo, porque el cielo, más que un espacio, es una relación con Dios. Las almas son espirituales, las cosas espirituales no necesitan espacio. Hay cosas que son reales, pero no ocupan espacio. El amor, el odio, la lealtad, la traición, la simpatía, la envidia, etc. El cielo es primordialmente un estado, es un modo de existir. El espacio es para las cosas materiales. Los espíritus, para existir, no necesitan de un lugar. Pero es necesario además suponer que el cielo se encuentra localizado en algún lugar, aunque no sepamos decir dónde está. No hay más solución que decir que de uno u otro modo el cielo es un lugar de gloria. En el cielo los buenos viven con Dios eternamente felices, y este es el único modo de ser del todo feliz. Para Platón la felicidad está en amar la belleza, y para Aristóteles en conocer la verdad. Como en Dios está la suprema belleza y la suprema verdad, en el disfrute de Dios está la verdadera felicidad, y eso es el cielo. Por eso dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Puede ser interesante mi video. El cielo, la felicidad de amar. Punto 100.2. Dios ha hecho al hombre para el cielo, por eso aquí en la tierra ningún hombre encuentra esa felicidad completa que tanto busca. Goethe afirmaba de sí mismo: se me ha ensalzado como uno de los hombres más favorecidos por la fortuna. Pero en el fondo de todo ello no merecía la pena, y puedo decir que en mis 75 años de vida no he tenido 4 semanas de verdadera felicidad. Ha sido un eterno rodar de una piedra que siempre quería cambiar de sitio. Los ricos y los pobres, los de arriba y los de abajo, todos los hombres en sus momentos de sinceridad reconocen que no encuentran la felicidad que los sacie, aunque hayan tenido de todo y hayan gozado de todo. Y es que la aspiración fundamental del hombre no puede saciarse con la posesión de un objeto. El hombre no puede alcanzar su felicidad plena en una relación que sea entre sujeto y objeto, sino que tiene que ser en una relación yo y tú, es decir, la relación con una persona. Incluso en este mundo la mayor felicidad está en el amor, no está precisamente en el amor lujuria, sino en el amor espiritual. El amor brota ante la presencia de lo bueno y de lo bello. En el cielo, la posesión intuitiva del bien infinito, Dios nos proporcionará por el amor una felicidad insuperable. Ahora lo que conocemos de Dios, como lo dice San Pablo, es una caricatura, pero cuando lo conozcamos bien, en el cielo, tal como es, lo que merece ser amado y lo que nos ama, pues su amor nos hará inmensamente felices. Solo en Dios vas a encontrar al hombre y a la verdad y la dicha que no cesa. Y esa dicha que no cesa, ahora es la dicha que tú no dejas de buscar. Lo mismo que por más que yo te explique, un cosmonauta de la sensación de la ingravidez que él siente en el espacio, tú no la vas a entender como él. Asimismo es de imposible que un pecador pueda comprender a Santa Teresa cuando ella habla de la felicidad del amor de Dios. La felicidad del cielo es difícil que la comprendamos con nuestra mentalidad terrena. Es como hablarle a un ciego de colores o a un sordo de música. Decirle a un ciego que el color rojo es como un sonido de trompeta no le aclara mucho. Ya lo dijo San Pablo: ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha concebido jamás el corazón humano la felicidad de que Dios tiene preparada para él. Así de simple, ninguna persona lo ha podido concebir.
La única felicidad completa, verdadera y definitiva está en el cielo, para los que aman a Dios. Por eso la salvación eterna es el problema más importante que el hombre tiene que resolver en esta vida. Es un asunto difícil, pero a nosotros mismos nos interesa que salga bien, porque si me sale mal, yo seré el que me hunda para siempre. En el cielo, conoceremos todo lo que nos interese sobre nuestra familia, amigos, enemigos, etc. Incluso todas las maravillas de la ciencia y todas las ramas del género humano y del saber humano. Y como en el cielo ya no puedes sufrir, los bienaventurados no sufren, viendo sufrir a sus seres queridos, porque ellos ven los bienes que se siguen de ese sufrimiento. Pero sin duda que van a pedir a Dios que alivie sus penas y que les dé fuerza y resignación para sobrellevarlo todo. Los testigos de Jehová dicen que solo se salvan 144,000 almas, porque es el número que da el Apocalipsis. De nuevo, pobres estúpidos. Pero todo el que sabe un poco de estudios bíblicos conoce que los números en la Biblia tienen un valor simbólico y no pretenden la exactitud, como cuando decimos que te he llamado 1000 veces. Lo que queremos decir es muchas veces. Y cuando tú dices llevo esperándote 3 horas, quieres decir mucho rato, no precisamente 180 minutos. Hay números simbólicos como 7, 12 y 40. 70 veces 7, 40 días de ayuno, 12 apóstoles, 12 tribus de Israel. Los 144,000 son 12,000 por cada una de las 12 tribus de Israel. 12 es el símbolo de la plenitud y 1000 es de multitud. Por eso el Apocalipsis dice que unas líneas después era una gran muchedumbre que nadie podía contar. San Pablo dice: Dios quiere que todos los hombres se salven y Cristo se encargó de salvar a los apóstoles, diciéndoles: predicad a toda criatura, el que se crea salvará. Esta doctrina de los testigos de Jehová ha sido tan refutada que ellos mismos buscan otra interpretación del texto y van admitiendo que son muchos más los que se salvan. Incluso los que sin culpa suya son cristianos, pero han permanecido fieles a la voz de su recta conciencia, participarán de la felicidad eterna con el Señor, pues la acción invisible del Espíritu Santo en sus corazones los unirá al misterio pascual de Jesucristo. Dice Santo Tomás que el que no conoce la religión verdadera sin culpa suya, pero ha procurado vivir conforme a su conciencia, haciendo el bien y evitando el mal, según sus alcances, hay que creer certísimamente que Dios buscará el modo de iluminarlo antes de morir para que pueda salvarse. Es cierto que nadie ha ido nunca al infierno, ni irá, sino por su propia culpa. Dice el Concilio Vaticano II que los que inculpablemente desconocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero que se esfuerzan en cumplir con su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. La divina providencia no niega los auxilios necesarios para la salvación a los que sin culpa suya ignoran el conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta. En cambio, el instruido suficientemente en la religión católica que rechace a la Iglesia católica no podrá salvarse. Puedes ver la parte 39.1. Al decir que también los no católicos pueden salvarse, hay que evitar la idea de que los católicos tenemos que subir a la cumbre de la salvación a pie, mientras que los no católicos suben en funicular, pues llegan al mismo sitio sin las obligaciones de los católicos. Hay que tener en cuenta que la ley natural es la misma para todos, y los católicos tenemos la ayuda de los sacramentos, de allí la preocupación de la Iglesia por la conversión de los infieles. Dios quiere que todos los hombres se salven, eso lo dice en la primera carta de Timoteo 2, versículo 4. Pero esta voluntad salvífica de Dios puede enturbiarse con el texto de Marcos 4, versículo 12. Porque algunas Biblias traducen que Jesús les hablaba en parábolas para que no entendieran. Eso lo cita Isaías 6, versículo 10,
que pone en hebreo la palabra pen. Eso se puede traducir como ina o gar. Marcos pone ina, que significa para qué, pero Mateo 13, versículo 12, pone gar, que significa por qué. ¿Qué es más claro? Pues es la consecuencia de la dureza de su corazón. Mateo 13, versículo 15. Con todo, según Ethelbert Stoffer, doctor en la Sagrada Escritura y Ciencias Clásicas y profesor del Nuevo Testamento en Bonn, en Alemania, en el Diccionario del Nuevo Testamento, parte cuarta, versículo 1013 de la editorial Paideia de Brescia, Italia, dice que el término ina, que está usado por Marcos, puede traducirse como consecutivo en por qué, o en el final para qué, y por eso otras Biblias traducen aquí el por qué, que es más claro. Punto 100.3. Para salvarse y ganar el cielo, es necesario servir a Dios y guardar los mandamientos. Esto cuesta trabajo porque nuestras inclinaciones al pecado son muy fuertes y el demonio, que nos envidia y quiere condenarnos con él, nos pone trampas de tentaciones para que caigamos. Sin embargo, podemos vencer al demonio y a nuestras pasiones. Todo es posible para aquel que ora. Si yo se lo pido mucho al Señor y a la Virgen, si confieso y comulgo con frecuencia y procuro apartarme de las ocasiones del pecado, será casi cierto que me salvaré. Tenemos en nuestra mano los medios necesarios y suficientes para alcanzar la salvación. Quien los pone en práctica convenientemente se salva. Para no apartarse del camino de la salvación, es muy conveniente hacer todos los años ejercicios espirituales. Hay además 3 cosas muy eficaces para conseguir una buena muerte: comulgar los primeros viernes de mes y los primeros sábados, y rezar todas las noches 3 Aves Marías a la Santísima Virgen, porque eso es prenda de salvación eterna. Aunque naturalmente todas las devociones son inútiles si no tenemos un sincero deseo de servir a Dios y de hacer el bien, es necesario pedir mucho nuestra salvación eterna. El que pide salvarse con insistencia y de corazón, ciertamente que se salvará. Por el contrario, el que no lo pide, no se salvará, ordinariamente hablando. Dice San Alfonso María de Ligorio, que todo el negocio de la salvación depende de la oración, porque si tú no oras, tu condenación será cierta. Dios ha creado al hombre para comunicarle la felicidad, pero para que el hombre logre esa felicidad necesita hacer algo para merecerla. Lo regalado gratuitamente tú no lo estimas, y nos pone en esta vida con libertad para que hagamos méritos, porque lo que se hace sin libertad no merece ni premio ni castigo. Punto 100.4. El misterio de la predestinación consiste en la coordinación de la sabiduría, la bondad y la justicia de Dios con nuestra libertad. Para nosotros la coordinación de estas 4 cosas es un misterio, pero comprendemos que Dios puede coordinarla. A veces se escucha preguntar: si Dios es bueno, ¿por qué me crea sabiendo que me voy a condenar? Me hubiera hecho un favor no creándome. Te equivocas. No creándote no te hace ningún favor. Si no existes, no puede hacerte favores. En cambio, al crearte, te da el billete de entrada para el cielo, lo cual es un bien inmenso. Si tú rompes esa entrada, no es culpa de Dios, sino exclusivamente tuya. Él ya hizo bastante comprándote esa entrada a costa de su vida. ¿Vas a dudar de su bondad? Si Dios no creara a los que se van a condenar, haría un perjuicio a los posibles descendientes de esos hombres, que podrían ser excelentes en salvarse y ser eternamente felices. Todos podemos tener entre nuestros ascendientes alguno que se haya condenado. Si para que él no se condene, Dios no lo crea, tampoco hubiésemos existido nosotros, y nos veríamos privados de la felicidad eterna que esperamos conseguir. Si tú quieres condenarte, no por eso Dios va a privar de la felicidad eterna a tantos seres que son descendientes tuyos, y yo hablo en general, que se van a querer salvar y ser eternamente felices. Además, si Dios creara solo a los que se iban a salvar, entonces los hombres, seguros de su salvación, a última hora se despreocuparían de hacer buenas obras. El riesgo de la condenación estimula a practicar el bien. Con esto se aumenta el premio eterno, y Dios considera que esto es motivo suficiente para permitir que otros voluntariamente prefieran ir por el camino de la condenación.
Es verdad que Dios podría enviarnos la muerte aprovechando un momento en el que estemos en gracia o antes de que tengamos uso de razón, porque si nunca vamos a tener un buen momento, bueno, pero Dios hace el plan de dar a cada uno un tiempo de vida determinado y no lo cambia. Si Dios subordinara el momento de la muerte de cada uno a esperar que éste esté en gracia, como esto depende de la voluntad del hombre, sería el hombre el que de alguna manera determinaría el momento de morir. Y eso es impropio de Dios, subordinarse a los caprichos de sus criaturas. Con todo, no es inútil el pedir a Dios la curación de un enfermo grave, pues como Dios sabía que se iba a pedir por él, pudo desde la eternidad, teniendo en cuenta esas oraciones, señalar el momento de morir más conveniente. Dios quiere que todos los hombres se salven, y a todos les da las gracias necesarias para ello, si ellos no rechazan esas gracias voluntariamente. Es más, si necesitas 1.000.000, Él te da 5.000.000. Dijo Cristo: yo he venido para que tengan vida sobrenatural y para que la tengan en abundancia. Es decir, que con la gracia que Él te da, te puedes salvar de sobra. Si no te salvas es porque tú no lo quieres. Dios ha querido que tú pongas algo de tu parte. Si tú no lo quieres poner, la culpa es exclusivamente tuya. De ninguna manera es de Dios, que con lo que Él te ha dado tienes de sobra para salvarte. La voluntad salvífica de Dios es condicionada, pero no absoluta. Si fuera absoluta se cumpliría necesariamente, pero es condicionada. Depende de que el hombre haga lo que está de su parte. ¿Por qué entonces deja Dios esto en nuestras manos? Porque sin libertad no existe mérito, y sin mérito no hay salvación. El hombre es esencialmente racional. El ser racional es necesariamente libre, y el ser libre implica autodeterminación en la elección del bien y del mal, y por lo tanto es ser responsable. Para ser responsable hay que ser libre. Esto es lo que hace posible el mérito necesario para la salvación y al mismo tiempo la culpabilidad del mal que lleva a la condenación. Si Dios suprimiera la libertad, entonces suprimiría al hombre. ¿Que Dios podía haber elegido otro orden de las cosas en el que se condenaran menos? Sí, de acuerdo. Entonces, ¿por qué ha elegido este? No lo sabemos, no lo ha revelado, es un misterio. Lo cierto es que en todo el orden de hombres libres es lógico que algunos abusen de su libertad y que en el actual orden de las cosas que nos ha tocado vivir, quien quiere sinceramente salvarse con la ayuda de Dios se salva. Nadie se condena, solamente por su propia culpa. Dios llama a todos a la salvación, pero la respuesta de cada uno es personal y libre. Lo quiere con una voluntad condicionada, y eso quiere decir que la voluntad de Dios no se impone a la libertad del hombre, sino que la respeta. Dios respeta esa libertad. Vamos a poner aquí un resumen de la doctrina de la Iglesia sobre la predestinación. 1. Dios quiere que todos los hombres se salven. 2. Cristo murió por todos los hombres, sin excepción. 3. Dios a nadie le niega las gracias necesarias y suficientes para salvarse. 4. Nadie se condena sin su propia culpa. 5. Todos podemos salvarnos porque Dios no pide imposibles, te pide que hagas lo que puedes y que pidas lo que no puedes, porque Él te ayudará para que sí puedas. 6. La oración bien hecha y la devoción a María son una prenda de salvación eterna. Todos podemos salvarnos porque simplemente Dios así lo quiere, y para eso nos ha puesto en la vida. Esta voluntad de Dios no es absoluta, la cual no admite una excepción, sino condicionada, y eso quiere decir con la condición de que el pecador se arrepienta de sus pecados. Para que podamos salvarnos, nos da los medios suficientes para ello, como lo son la gracia y los sacramentos. Basta que nosotros queramos utilizarlos y cooperar con la gracia que Dios nos da cumpliendo los mandamientos. Ahora pasamos al siguiente punto, el purgatorio.